Muy buenas tardes, tengan todos los asistentes. A nombre de la Unisan Cancún, les enviamos un cordial saludo y les agradecemos su asistencia a este espacio virtual en el que se llevará a cabo la sustentación protocolaria del trabajo investigativo desarrollado por el licenciado Jorge Roberto Zambrano Bravo, aspirante al grado científico de Magíster en Ciencias de la Educación. Solicitamos a todos los presentes tener en modo silencioso los micrófonos para permitir que solamente el sustentante sea quien lo tenga encendido. Procedo a hacer la presentación de los sinodales que conforman el jurado de este acto. Como presidente del jurado, saludamos a la doctora Adriana Isunza Díaz. Nos acompaña también la doctora Teresita Díaz Domínguez como sinodal oponente en el acto. La tutora del aspirante, doctora Densi Malena Peláez Pacheco, y como secretario del jurado y sinodal, su servidor, doctor Rafael Ortiz Chan. Para conocimiento de los presentes, la doctora Adriana Isunza Díaz explicará a continuación la metodología que se seguirá en este acto de protocolario. Adelante, doctora Adriana, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, doctor Ortiz. Buenas tardes para todos. Es una gran satisfacción para Universidad Santander llevar a ustedes este acto protocolario de sustentación para obtener el grado de magíster del licenciado Jorge Zambrano Bravo en nuestros programas de posgrado en Ecuador. Vamos a explicar rápidamente la metodología de este acto de sustentación. Una vez que el sinodal secretario presente la semblanza, Jorge dispondrá de hasta 30 minutos para hacer una exposición de los principales resultados científicos a los que llegó a lo largo de su proceso investigativo. Posterior a ello, la sinodal oponente dará lectura al acta de toda la revisión realizada de las tesis de maestría de Jorge para plantear entonces las preguntas que determine pertinentes. Esto con el fin de aclarar alguna duda o profundizar en algún apartado identificado a lo largo del estudio del informe de investigación y que complementarán la exposición. Cabe aclarar que estas preguntas se entregaron al aspirante con suficiente tiempo de antelación. El aspirante dará entonces respuesta a las preguntas de la sinodal oponente con el fin de profundizar su exposición. Una vez que termine, la oponencia emite su fallo ante los planteamientos del aspirante. Posterior a ello, se concede la palabra a los integrantes del jurado, quienes, si así lo consideran conveniente, formularán las preguntas relacionadas con aquellos aspectos que complementen los criterios evaluativos y tomar entonces la decisión con respecto a la valoración de la investigación. Una vez que se respondan estas preguntas, se da la palabra a la tutora para que lea la caracterización y criterios evaluativos durante el acompañamiento al proceso de formación del aspirante a su cargo, así como del proceso de investigación que desarrolló en nuestro programa de maestría. Al terminar la lectura de esta caracterización, se procede a dar lectura del acta del informe final de evaluación del aspirante para entonces conceder la palabra al aspirante para sus palabras de cierre. Muchas gracias. Muy amable, doctora Adriana. Antes de proceder a la defensa, es necesario hacer una breve semblanza del investigador. Jorge Roberto Zambrano Bravo es profesor de segunda enseñanza, especialización químico-biológica de la Universidad de Guayaquil, en Ecuador. Obtuvo la licenciatura en Ciencias de Educación, especialización químico-biológicas en la Universidad de Guayaquil. Tiene un diploma superior de formación de formadores en el ámbito de la reducción de la demanda de drogas en la Universidad Federico Villarreal del Perú y un diploma superior en diseño curricular por competencias Universidad de Guayaquil. Se desempeña como docente de química y laboratorio de química en la unidad fiscal El Empalme en Ecuador con 26 años de trabajo hasta la actualidad. A continuación, el licenciado Zambrano procederá a defender la tesis producto de su investigación titulada Sistema de estrategias para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos, un proyecto para su implementación en primero de bachillerato en la unidad educativa El Empalme, Guayas, en Ecuador. Licenciado, para ello usted podrá disponer de hasta 30 minutos en los que abordará los procedimientos y métodos empleados, así como para darnos a conocer los principales aportes de su trabajo. Si ya está listo, licenciado Zambrano, le escuchamos atentamente.
Sí, estoy listo. Ya se ve su diapositiva, solo darle presentación en pantalla completa. Sí, Excelente. sí se observa. Se observa, excelente. Adelante, por favor. Buenas tardes a los sinodales y a todos los presentes. Mi nombre es Jorge Roberto Zambrano Bravo y presentaré la investigación para obtener el grado científico de máster en Ciencias de la Educación. Mi tema, Sistema de Estrategias para la Enseñanza de la Química a través del aprendizaje basado en fenómenos, un proyecto para su implementación en primero de bachillerato en la Unidad Educativa El Empalme, en Guayas, en Ecuador. Las instituciones educativas constantemente buscan mejorar la calidad de sus programas con la aplicación de metodologías y estrategias que alcancen aprendizajes significativos en sus estudiantes. Esta investigación se focaliza en la enseñanza de la química y su relación con el aprendizaje basado en fenómenos en los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme, Guayas, en Ecuador, en busca de un aprendizaje científico significativo. De acuerdo al tema, nace la siguiente interrogante. ¿Por qué el aprendizaje de la química en los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme presentan dificultades en su enseñanza? Esto me permite ir al contexto donde se realizó la investigación, que es la Unidad Educativa El Empalme, con una población de aproximadamente 3.000 estudiantes, con una población de estudiantes urbanos y rurales, con recursos económicos medios y bajos. La institución funciona en la zona urbana, específicamente en el cantón El Empalme, con secciones matutina, vespertina y nocturna. Los estudiantes de la zona rural con escaso transporte. Los padres en su mayoría trabajan en actividades agrícolas y en su mayor parte son de escasos recursos económicos. Desde este punto de vista, el Ministerio de Educación ha realizado diferentes investigaciones en el cual los profesionales en el área de química se han incrementado. En el 2017, profesionales en química aumentó a 4.093 con respecto al año anterior, que fue de 3.744. Esto es una elevación del 9,2%. En Pichincha ha tenido el mayor aumento, 2.053, seguido de Guayas con 1.097. En Pichincha representa el 50,8% y en Guayas el 23,6%. Los demás porcentajes en las demás provincias del Ecuador. Sin embargo, los estudiantes que inician los estudios universitarios, ellos presentan falencias, desconocimientos en habilidades, actitudes, que se debieron consolidar en el bachillerato. Esto nos lleva a plantear la situación problemática, que es el proceso de enseñanza de la química de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme, que debe replantearse debido a que actualmente los estudiantes que cursan el bachillerato están expuestos a situaciones que hacen complejo el aprendizaje. Estas dos grandes interrogantes, una gran cantidad de contenidos académicos en materias como historia, ciencia, química, lengua y otras, que no se enseñan de manera transversal o interdisciplinaria. Aquello significa, bueno, que tienen que asimilar, comprender una gran cantidad de contenidos para tener un buen rendimiento académico y por cada materia por separado. La aplicación de estrategia descontextualizada es otro problema, ¿no? Que requiere mucha imaginación, lo que orienta a distorsionar conceptos y principios elementales para la ciencia, ¿no? Desde esta perspectiva, existe la necesidad de los docentes de química que mejoren sus prácticas educativas en busca de la comprensión de los contenidos académicos de los estudiantes del bachillerato, con la implementación de estrategias que promuevan el trabajo interdisciplinario y como método el aprendizaje basado en fenómenos. Bueno, es que es un método innovador, exitoso,
por la forma en que los estudiantes exploran y analizan los fenómenos reales de la vida. Aquello forma parte de un entorno para mejorar la comprensión de los contenidos académicos para resolver problemas complejos. Además, trabajan mucho con la parte experimental, lo que anima a que los aprendientes puedan interactuar con el mundo real para relacionar con más profundidad los temas consecuentemente de su rendimiento académico. No solamente en la asignatura, sino en otras que participen en su aplicación. Esto me lleva a plantear la pregunta de investigación: ¿cómo contribuir al proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos en primero bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme de Ecuador? De esta pregunta se genera el problema, el objeto y el objetivo. El problema, que es la necesidad del sujeto. Este problema se manifiesta y se limita en el objeto. Al mismo tiempo, este problema se determina en el objetivo. Y este objetivo persigue resolver el problema planteado. Además, el objetivo transforma al objeto, siendo el problema cómo contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de la química en primero bachillerato usando el aprendizaje basado en fenómenos como método de enseñanza en la Unidad Educativa El Empalme en Ecuador. El objetivo: fundamentar un sistema de estrategia basada en fenómenos para el proceso de enseñanza de la química en la Unidad Educativa El Empalme en Guayas, en Ecuador. Y el objeto: proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos para estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme en Ecuador. El diseño metodológico se lo pudo realizar gracias a la aplicación de diferentes métodos. El método histórico-lógico, el método hipotético-deductivo, los métodos de análisis y síntesis, el modelo sistémico-estructural, el método de la modelación y el método empírico. Todos estos métodos me permitieron el desarrollo del diseño metodológico de la investigación, que se plantearon con 5 grandes preguntas. Estas preguntas tienen una investigación profunda, métodos a aplicar y posibles resultados a obtener. Estas preguntas las vamos a ir trabajando a medida que avancemos en la sustentación, en la exposición. Entonces tenemos 5 preguntas del diseño metodológico. De acuerdo a las preguntas, esto nos llevaron a las etapas de la investigación. ¿Cuáles son esas etapas de la investigación? La primera etapa, de la contemplación viva, que es el estudio conceptual, teórico, tendencial, histórico del proceso de enseñanza química a través del aprendizaje basado en fenómenos para estudiantes de primero bachillerato. La segunda etapa es la del pensamiento abstracto, que son las bases teóricas que fundamentan la estrategia para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos, una implementación en primero de bachillerato en la Unidad Educativa El Empalme, Guayas, en Ecuador. Y la tercera etapa, que es la práctica, proyecto para implementación del sistema de estrategias didácticas metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química con base al aprendizaje basado en fenómenos en primero bachillerato. Continuando con el diseño metodológico de la contemplación viva, la pregunta número 1, ¿cuáles eran las tendencias conceptuales, teóricas e históricas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos como método de enseñanza de los estudiantes de primero bachillerato? Esta primera pregunta me permitió desarrollar el sistema categorial con los conceptos generales, los conceptos particulares y relacionales, así como los conceptos factuales y singulares. También con la primera pregunta se pudo ir fundamentando con el estudio teórico de diferentes teóricos que tienen una teoría que los representa. Y ahí se va a asumir en la investigación el aporte de sus teorías y qué tipo de aporte impactará en mi investigación. Que esto lo analizaremos bien en la segunda fase de mi sustentación. El análisis
de los teóricos me ha permitido tener una tendencia de la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Finlandia ha sido el primer país en el mundo en implementar el aprendizaje basado en fenómenos, y esto lo hizo en el año 2016. Una vez que Finlandia dio paso al aprendizaje basado en fenómenos, otros países han querido hacer estudios, y Colombia con una tesis, el fenómeno de la reforestación y el aprendizaje basado en fenómenos como perspectiva de la enseñanza en las ciencias naturales. Irak realizó un estudio para encontrar los efectos positivos del uso del aprendizaje basado en fenómenos. España publicó un trabajo de los aprendizajes basados en fenómenos y su aplicación en el curso de economía en primero bachillerato. Argentina hizo un estudio de la química en disciplina escolar. Y en Ecuador, una obtención de licenciatura, realizó una tesis sobre el análisis de la influencia que genera la metodología del aprendizaje basado en fenómenos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de sexto año de educación básica. Todas estas tendencias son importantes. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en fenómenos es una propuesta nueva, innovadora. Esto ha permitido el desarrollo de habilidades, de intereses para observar fenómenos reales. Así es como se han interesado muchos países en ir explicando por qué estos hechos suceden. Asimismo, se los va enfocando desde diferentes puntos de vista, tanto en primaria y en diferentes ciencias, en economía y en maestrías y en licenciaturas. Continuando con la pregunta número 1, que nos lleva al estudio teórico, que es el proceso evolutivo de la enseñanza basada en fenómenos, que resulta con poca información y ligada a otras metodologías, por ser nueva y con un camino propio por recorrer, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo. En eso se ha ido apoyando el aprendizaje basado en fenómenos. Y esto tiene un proceso histórico. En 721 al 873 se utilizaron la experimentación y la cuantificación para distinguir teorías científicas. En 1175 a 1268 se pudieron trabajar con observaciones particulares para plantear leyes universales y dar resoluciones y composición. En 1928 ya se comienza a estudiar la fenomenología, que nace con el matemático y astrónomo Edwin Hauser. En el 2016 es cuando se comienza a aplicar, que ya lo habíamos dicho anteriormente, en Finlandia, y luego se convierte en una tendencia mundial, como lo estábamos analizando, ¿no? Y en el 2022 ya otros países tratan de aplicar lo que hizo Finlandia. Continuando con el diseño metodológico de la contemplación viva, ¿qué regularidades contextuales presentará el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos como método de enseñanza de los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa del Empalme en Ecuador? Bueno, aquí se realizó el diagnóstico en el cual los sujetos y objetos han sido documentos nacionales e internacionales con instrumentos a aplicar, que son documentos del Miniduc y documentos de tesis, ¿no? Otro de los sujetos docentes, donde se hizo un diario de campo con una observación directa, una encuesta que se realizó a estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa del Empalme y entrevista a 3 directivos de la unidad educativa. Continuando con el diagnóstico, este me ha permitido en el análisis documental revisar la Ley Orgánica de Educación, tesis como la de Santa Elena, la de Murcia en España, la de Colombia, diario de campo, que es una observación directa a la gestión docente para ver cómo está el trabajo en el bachillerato, especialmente en química, ¿no? En las encuestas con preguntas sencillas, claras, precisas, para conocer el interés, el gusto, la resistencia por la enseñanza de la química, ¿no? Y el trabajo docente y también contratar el apoyo familiar. La entrevista, bueno, me ha permitido conocer cómo los directivos tienen la visión del docente que trabaja en química, cuáles son sus bondades, sus aciertos. Esto me ha permitido que llevar a analizar el desarrollo sostenible que ha planteado
el Foro Mundial de la ONU para el 2030 y los desafíos globales que se van estableciendo, ¿no? Esto sin duda alguna hace muchos aportes importantes, especialmente en soluciones tecnológicas innovadoras como los retos a la protección del planeta, el acceso a recursos esenciales como el agua, la energía, la alimentación, la salud, la educación, el impulso al bienestar, la construcción de ciudades inteligentes, como lo hicieron antiguamente con Yaksha en Ecuador, y a espacios más sostenibles o a la erradicación de la pobreza y las desigualdades. Continuando con el diseño metodológico, ahora vamos a trabajar con el pensamiento abstracto. La tercera pregunta plantea cuáles serán las bases teóricas de una estrategia de la enseñanza de la química con base al aprendizaje basado en fenómenos en primero bachillerato. Aquí los teóricos que sustentan esta concepción son varios teóricos que tienen una teoría que los representa, en lo que se asumirá de estas teorías para la investigación y el aporte de estas teorías a mi investigación, que esto también lo vamos a analizar en la segunda fase de la sustentación. Estos son los otros teóricos que sustentan la concepción del aprendizaje basado en fenómenos, que me permitirá llegar a las ideas científicas. Continuando con el diseño metodológico del pensamiento abstracto, la pregunta número 4, ¿qué elementos debe contener la estrategia de la enseñanza de la química con base al aprendizaje basado en fenómenos en primero bachillerato? Esta pregunta me ha permitido plantear 10 grandes ideas científicas. Estas ideas científicas que representan los fundamentos teóricos y conceptuales, ¿no? Abordados en el proceso de la investigación, principalmente en aquellos postulados donde se va a trabajar con el proceso de habilidad de enseñanza de la química, especialmente con la propuesta innovadora que es el aprendizaje basado en fenómenos. La primera idea científica, que es la entrada al proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos, tenemos que fundamentar el proceso de la enseñanza de la química a través del ABP con una tríada dialéctica. ¿Cuál es esta tríada dialéctica? La necesidad de aplicar estrategias didácticas que permiten fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de química. El otro componente de la tríada, necesidad de incorporar las experiencias previas y sucesos de la actualidad como fenómenos, se eleva el interés por la química, los acerca a la vocación científica. Y la tercera tríada, formación de estudiantes de primero bachillerato capaces de resolver problemas complejos a lo largo de la vida que coloquen el nuevo conocimiento a disposición de la sociedad. Entonces, se pueden presentar muchas dificultades en el aprendizaje, en el bachillerato, pero se va a poder resolver este problema por la sistematización y también con la aplicación del método científico. La segunda idea científica, el fenómeno como detonante del aprendizaje. El fenómeno es el detonante del aprendizaje en proceso de la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos y tiene 5 características. La característica holístico, donde el estudiante es integral en todos sus aspectos, no solamente en la parte de conocimiento, sino en la parte emocional, en la parte cultural, religiosa. Es auténtico porque el aprendizaje basado en fenómenos le permite al estudiante ser auténtico, ser él mismo porque está observando un fenómeno real. Contextualizado porque especialmente el estudiante trabaja en su contexto que le toca desenvolverse. Esto le permite observar en el medio que se desenvuelve y poderlo solucionar. La inquietud del estudiante por preguntas que se plantea, que las va a tratar de solucionar. Y el estudiante va a crear su propio proceso de aprendizaje. La tercera idea científica, que son los componentes no personales del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. El problema, que es uno de los componentes, aquí es donde se limita la formación del docente, la poca preparación del docente en planes de capacitación. El objetivo, ¿cuál es el objetivo? Capacitar a los docentes para que conozcan esta nueva estrategia innovadora, que es el aprendizaje basado en fenómenos. Los objetos, que es el desarrollo del aprendizaje en el cual los estudiantes van a trabajar con sus experiencias previas, ¿no?
para de allí trabajar interdisciplinariamente con fenómenos a observar. Los métodos que se van a desarrollar, bueno, estos métodos se van a apoyar el aprendizaje basado en fenómenos en otros métodos, como el aprendizaje basado en problemas, donde se plantean retos, el aprendizaje colaborativo, donde hay una colaborativa. Las formas, aquí el estudiante, aquí se tratará de diseñar y enfocar la creación de una cultura investigativa, ¿no? Es muy importante que los estudiantes salgan del aula y vayan al contexto de su patio, de su área de forestación ambiental, para que puedan tener vivencias. Los medios, bueno, son los recursos, los instrumentos que van a utilizar el laboratorio de química, las revistas, los artículos, folletos, conferencias, las TIC, que se vuelven muy importantes, el apoyo digital. La cuarta idea científica, que son los componentes personales del proceso de la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Aquí estos componentes personales, las autoridades institucionales, que son los que van a orientar, ¿no?, el trabajo institucional, especialmente el trabajo que realizan los docentes. El docente titular, que es un investigador nato, tiene que saber diseñar, tiene que ser un facilitador y sobre todo tiene que ser un mentor. El docente de grado, que tiene que dar el ejemplo con un trabajo colaborativo. La familia, que su trabajo no es opcional porque debe participar en la motivación del aprendizaje de su hijo. Los estudiantes, que sin duda alguna dan el proceso a un carácter interactivo y comunicativo. La quinta idea científica son los principios del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Dos principios se han analizado, que es la asequibilidad. Aquí se asocia a la convivencia del saber tolerar, comprender, valorar a los demás, construir, mantener una cultura de paz especialmente, ¿no? Significa aceptar al otro como es. Hay que acompañarlo en las diferentes etapas, hay que darle autonomía para que aprendan a pensar, a valerse por sí mismos. Aquí la independencia se centra en el respeto también a los demás y en la búsqueda del tiempo personal y social. El segundo principio es la evaluación. Bueno, aquí la evaluación se convierte en un proceso, porque no es una evaluación solo final, es la evaluación del proceso. Bueno, permite obtener evidencias, evaluar juicios, brindar retroalimentación, los logros. Aquí se relaciona mucho lo que se ha hecho en las actividades y también las actividades experimentales, ¿no? Que se relacionan con lo teórico. Aquí el estudiante va a ser el centro de la educación porque es el requisito indispensable para el proceso de enseñanza-aprendizaje. No nos olvidemos que la química trabaja con lo macroscópico, que lo podemos ver, lo submicroscópico, que sabemos que está allí, pero que es necesario estudiarlo para entenderlo. Y lo simbólico, pues, que es el abecedario de la química para poder entender todo lo que la química nos tiene especialmente. La sexta idea científica son las dimensiones del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Tenemos dos dimensiones, la dimensión curricular, que es la parte conceptual. Aquí se consideran postulados, conceptos, símbolos, códigos, principios, leyes, lenguajes de la química, prácticas también de laboratorio y la forma de abordar la situación. Bueno, el estudiante aquí investiga, experimenta, él percibe, recibe, asimila, cuando se trabaja especialmente con el aprendizaje basado en fenómenos. La segunda dimensión extracurricular, bueno, aquí se asocian muchas actividades que se salen fuera del aula, ¿no? Que son actividades extracurriculares como ferias de ciencia, congresos, debates, trabajo virtual, que aquí donde funciona bien la gestión virtual. Las séptima idea científica son las etapas del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. La primera etapa es la etapa de familiarización. Bueno, la familia es muy importante para lograr que el chico esté motivado para cuando se aplica especialmente el aprendizaje basado en fenómenos. En la etapa del desarrollo, pues aquí va a haber la adquisición, retención y reparación, ¿no? En esta etapa es donde se va a moldear el objeto y los estilos de aprendizaje.
¿no? Se van a permitir estar acordes con los principios y a las exigencias de la asignatura. En las etapas de consolidación, pues aquí se van a ejecutar muchas acciones con diferentes estrategias que tienen que ser flexibles de acuerdo a los objetivos planteados, ¿no? Se trabajará interdisciplinariamente porque así trabaja el aprendizaje basado en fenómenos y con la aplicación de procesos de forma integral. La etapa de actualización, una vez que se ha transformado la enseñanza tradicional, porque de eso se trata, al aplicar el aprendizaje basado en fenómenos, se puede ir perfeccionando, porque se está evaluando de manera constante. Perdón. La octava idea científica, el entorno educativo en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química. Tenemos tres entornos donde el estudiante se desenvuelve en la institución educativa. El aula, que es muy importante, ahí el aula también se convierte en un laboratorio de aprendizaje. El entorno, las áreas ecológicas, que nuestra institución dispone de grandes extensiones y de un área ecológica importante, donde ahí se van a desarrollar estudios de campos, donde se van a poder trabajar interdisciplinariamente. También tenemos el entorno virtual, aprovechar las TIC para poder trabajar con redes de aprendizaje, ¿no? Que van a permitir que la información llegue rápidamente a los estudiantes en procesos de investigación. La novena idea científica es el método científico como eje articulador de la transformación para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Una vez que el estudiante observa un fenómeno, el método científico le va a permitir que el estudiante plantee una pregunta. Con esa pregunta el estudiante va a poder construir toda su investigación y esto lo conllevará a la construcción de una hipótesis que le va a permitir sacar una conjetura de lo que quiere resolver en el problema. Esto, con una fundamentación teórica importante, va a permitir que el estudiante pueda analizar toda la observación, toda la investigación y analizar estos resultados hasta llegar a conclusiones valederas. La décima idea científica, que es la salida del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos, la capacidad de los estudiantes de observar el mundo, de dar soluciones a los problemas en el que se presenta, siempre empleando el método científico. En el sistema educativo, como propuesta metodológica innovadora del aprendizaje basado en la química, permitiendo dinamizar la enseñanza docente y el aprendizaje del estudiante. Bueno, aquí en la salida del proceso, la capacidad de los estudiantes de observar el mundo, ¿no? A qué ritmo se mueve, al analizar los fenómenos, dar una solución a estos problemas que está observando, aplicando siempre el método científico. Bueno, esto va a favorecer su desempeño escolar y especialmente en química. De esta manera, los estudiantes van a sentir amor por la ciencia y por la investigación. Ya articulando todas las 10 ideas científicas con las entradas, con la salida, esto me permite ir al sistema de estrategia para el proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. En los estudiantes de primer año de bachillerato, que se orienta que los estudiantes se motiven porque al estudio de los fenómenos de la ciencia, observándolos a detalle y que sientan necesidad de comprenderlos. Esto logrará con la guía del docente, trabajando en forma colaborativa, ¿no? Su aprendizaje transformará la experiencia, la convertirá en atractiva y podrá compartir con el grupo de pares y también con la familia, ¿no? Bueno, aquí el problema radica en la escasa formación didáctica de los docentes, porque al ser nueva la propuesta del aprendizaje basado en fenómenos, se necesita mucha capacitación y mucha investigación, retomando las experiencias previas de lo sucedido en la actualidad. Aquí el objeto de estudio, los estudiantes aprenden a través de experiencias, ¿no? En forma interdisciplinaria, ¿no? Porque no es solamente químicas, se van uniendo con otras asignaturas. El objetivo capaz de capacitar a los docentes para que conozcan estas estrategias y los conduzcan a la enseñanza con métodos en secuencia, como el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicio, el aprendizaje colaborativo, con instrumentos como materiales de laboratorio, revistas científicas, folletos, conferencias, apoyarse en las TIC y a lo que se facilita la investigación. Bueno, aquí se va a dar cumplimiento al objetivo del estudiante. Deberá contar con el apoyo y el trabajo docente, de directivo
y de padres de familia, toda la comunidad unida, ¿no? Para favorecer el aprendizaje basado en fenómenos y que sean partícipes de este proceso. Aquí se van a desarrollar las dimensiones del proyecto que son curricular y extracurricular dentro del entorno educativo, motivados por el fenómeno del entorno que van a ser capaces de resolver complejos a lo largo de la vida y que coloquen el nuevo conocimiento a disposición de la sociedad. Continuando con el diseño metodológico en la propuesta práctica, en la pregunta número 5, ¿cómo implementar una estrategia de formación para la enseñanza de la química con base en el aprendizaje basado en fenómenos en primero de bachillerato a través de su implementación en la unidad educativa El Empalme, Guayas, en Ecuador? Bueno, en la pregunta número 5, que es el aporte práctico, se propone un programa de capacitación para docentes. También la implementación de un manual para los procesos de enseñanza de la química con el aprendizaje basado en fenómenos y la creación de un club de ciencia para estudiantes del bachillerato, que esto lo vamos a profundizar más en la segunda fase de sustentación. Las conclusiones generales, bueno, aquí en esta investigación se puso en evidencia la falta de aplicación de estrategias adecuadas, ¿no?, para la enseñanza de la química. No es un problema nuevo, sino que el aprendizaje significativo en este material no se ha logrado a través del tiempo, ¿no? Ha habido problemas tanto a nivel internacional y mucho menos nacional, ¿no? Porque es el único modelo que se comenzó a aplicar fue en Finlandia, ¿no? De allí nace en el 2016. Es decir, la falta de un aprendizaje sistematizado, contextualizado, basado en observar y seguir el método científico ha sido un problema histórico. Y Finlandia lo ha tratado de solucionar. Se han asumido las bases teóricas que han permitido la fundamentación del sistema de estrategia, apoyado desde las ideas científicas propuestas, ¿no? Se propuso a partir del diagnóstico y muestras de acciones para gestionar la enseñanza de la química a partir de un manual, de un taller y la creación de un club de ciencia, siendo factible, aplicable, pertinente, novedoso y válido. También aquí las teorías y los métodos científicos se constituyeron como elementos investigativos que dieron paso al conocimiento del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos para estudiantes de primero bachillerato de la unidad educativa El Empalme en Ecuador. Bueno, con ello se pudo enlistar regularidades del objeto, posteriormente el diagnóstico, que permitió la elección de teorías para dar solución al problema de investigación, dando cumplimiento al carácter científico de la investigación. También aquí, en lo que respecta al sistema de estrategia, bueno, surge alternativa, como son las características actuales de los docentes y estudiantes, ¿no? Que se impulsan a nivel de distintos niveles de aprendizaje. Bueno, aquí se va a permitir desarrollar herramientas en situaciones cotidianas para potenciar el papel de ambos en el aula, tanto del docente como del estudiante. La tesis concluye que el estudiante del bachillerato debe observar los fenómenos desde su contexto, como elemento detonante para interesarse por la ciencia, y que la comprensión de dichos fenómenos necesariamente debe ser guiada por el docente, que aplique de manera efectiva las estrategias técnicas y actividades relacionadas con el aprendizaje basado en... Bueno, esta es una vía importante para fomentar el aprendizaje científico, en el área donde se están desenvolviendo y está involucrada la química. Las recomendaciones: ejecutar el proyecto de implementación del sistema de estrategia para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos en la unidad educativa El Empalme en Ecuador. Aquí también una de las recomendaciones es medir en los próximos años el impacto que tendrá esta propuesta, porque es innovadora y es nueva. También la otra recomendación, formar redes de trabajo en Ecuador, y también lo ambicioso de las recomendaciones a nivel de Latinoamérica, para enriquecer productos prácticos como lo son el manual, el taller, y que se puedan conseguir también de manera virtual. Muchas gracias por su amable atención. Agradezco su espléndida exposición, licenciado Zambrano, muy instructiva. A continuación, la doctora Teresita Díaz, sinodal oponente, nos dará a conocer los resultados de su evaluación desde la oponencia y planteará las preguntas para complementar la exposición del aspirante. Adelante, doctora, por favor.
Un minuto. Muchísimas gracias a todos. Voy a leer el informe de oponencia de la tesis Sistema de Estrategias para la Enseñanza de la Química a través del aprendizaje basado en fenómenos, un proyecto para la implementación en primer bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme en Guayas, Ecuador. Del investigador Jorge Roberto Zambrano Bravo. Importancia y nivel de actualidad del tema escogido. El proyecto y resultado de esta investigación se inserta en las tendencias actuales que demandan el perfeccionamiento de la enseñanza en el nivel de bachillerato, especialmente al tratar un tema sobre la formación de un pensamiento científico desde las ciencias naturales, en específico desde la química. El desarrollo de este trabajo es de gran importancia, pues su contenido prepara al estudiante para asumir los retos que demandará la educación universitaria y es un vehículo en su preparación como futuro profesional. Es un proyecto y resultado con gran nivel de actualidad e importancia para el futuro de la enseñanza de la química. Nivel de argumentación de los resultados obtenidos. Cada uno de los resultados teóricos y prácticos de la investigación, en mi criterio, están suficientemente argumentados. Desde el estudio teórico y tendencial del objeto se percibe una gran fundamentación de este, lo que queda profundizado en los argumentos teóricos que desde las bases que se asumen reflejan las ideas científicas que se sustentan. Con base en estos argumentos se observa que el informe de investigación, cómo se observa en el informe de investigación, cómo se van dando los argumentos de cada una de las ideas y cómo éstas se relacionan con las construcciones prácticas realizadas. El nivel de argumentación de los resultados es considerado profundo y con argumentos científicos que permiten demostrar los aportes teóricos y prácticos a la educación y en particular a la enseñanza de la química. El informe de investigación es en extremo coherente y claro en sus argumentos en relación con los resultados obtenidos. Aportes científicos de la investigación a las ciencias de la educación. En la investigación presentada se puede observar de forma clara y precisa que su autor aporta a las ciencias de la educación un sistema de estrategias para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos en el orden teórico. De esta forma propone y define un conjunto de ideas sistémicas que reflejan la representación ideal del proceso que estudia su autor y demuestra en este plano que puede llegar a resolver el problema propuesto. En el orden práctico, el autor entrega en su informe un conjunto de resultados de gran valor científico que están determinados por aquellos productos que logró concebir y que comienzan con el diseño de un proyecto para la aplicación de su sistema de estrategias en la Unidad Educativa El Empalme Guayas en Ecuador, y cuyo colofón es el diseño de 3 importantes productos, con los cuales se integra la aplicación del aporte teórico, que son el programa de capacitación, el manual de estrategias. El manual está estelarmente estructurado, creo que es uno de los logros fundamentales en el orden práctico del trabajo, así como el diseño creativo y novedoso de un club de ciencias químicas para el bachillerato. Existe una gran coherencia entre los aportes teóricos y prácticos de esta investigación. Son claros, así como reflejan un meticuloso trabajo con los métodos de investigación aplicados, dando como resultado los mismos. Calidad de los métodos empleados para obtener los resultados y desarrollo de habilidades investigativas por parte del aspirante a magíster. Durante todo el informe de investigación se puede observar la aplicación de un sistema de métodos que combinados han hecho posible los resultados de esta investigación. Se observa cómo durante toda la investigación se hizo un uso extensivo y riguroso de métodos como el análisis y síntesis y el histórico lógico, que demuestran cómo desde los primeros momentos de la investigación se trabaja con métodos teóricos. El diagnóstico está muy bien planteado. Se demuestran en él las habilidades necesarias para hacer investigación diagnóstica y cumplir con esta tarea de la investigación por parte del investigador.
Uno de los retos metodológicos más logrados en el trabajo con el método de modelación y sistémico estructural fue concebir las ideas científicas que condicionan la representación ideal del objeto en el sistema propuesto. Con este método se logra llegar a aportes importantes dentro de la investigación y a la novedad de la misma, que es en esa propuesta trabajar sobre aprendizaje basado en fenómenos para enseñar química. El uso de métodos empíricos en la investigación también está presente. En toda la investigación se observa el logro de las habilidades con el uso de métodos de investigación del investigador y cómo logra complementarlos a lo largo de todo el proceso investigativo. Es de destacar además el enfoque metodológico de carácter dialéctico y científico que le otorga a todo el proceso de investigación que desarrolla. Nivel de profundidad de los argumentos a partir de la bibliografía utilizada. El uso de la bibliografía en este resultado de investigación es profuso y amplio. Así como es actualizada, se demuestra que el 60% de los mismos son de la última década y el resto son textos clásicos de obligatoria consulta para el desarrollo de esta investigación. El uso de la bibliografía en este informe de investigación demuestra que los argumentos de sus resultados son válidos y son el resultado de un minucioso trabajo con la bibliografía citada y consultada. Calidad de la presentación del informe de investigación. El informe que se presenta como tesis para adquirir el título de magíster en educación, en docencia e investigación demuestra un excelente trabajo de exposición de los resultados, así como el uso de normas adecuadas para su presentación. Está muy bien escrito en términos de redacción y ortografía y es un ejemplo de cómo debe ser presentado este tipo de trabajo. El informe es amplio y muy argumentado en cada resultado obtenido. Está escrito de forma excelente y refleja una gran coherencia científica, dando a este una connotación de aportes a las ciencias de la educación. Calidad de las tesis presentadas en las conclusiones del informe de investigación. Las conclusiones de este trabajo resuelven las incógnitas planteadas en las llamadas preguntas científicas, pero demuestran las tesis fundamentales que defiende el autor. No obstante, creo que podrían haber sido menos descriptivas y más argumentativas de los aportes y abarcar de mejor forma las respuestas de todas las preguntas científicas. En mi criterio, estas no abarcan en su totalidad el excelente trabajo y los aportes que ha hecho este investigador en tan excelente trabajo de investigación. Preparación demostrada por el aspirante en el proceso. Bueno, hasta ahora el resultado del informe de investigación ha sido excelente. Vamos entonces a hacer las preguntas correspondientes para que de alguna manera logre profundizar en algunos aspectos de este excelente trabajo. Las preguntas en las que me gustaría que se profundizara son las siguientes. 1. Establezca la relación entre las bases teóricas de su investigación con las ideas científicas que sustentan sus tesis y aportes teóricos. Puntualice sobre la novedad de su investigación. Y 2, explique el aporte práctico, o sea, el proyecto y los productos prácticos derivados de esta investigación. Explíquelos y pormenorice la pertinencia de los mismos para el contexto donde desarrolla su investigación. Puntualice la perspectiva de implementación de estos resultados prácticos para su contexto. Pues esta es la ponencia. Al final, después que se respondan las preguntas, pues terminaré de hacer la valoración final. Muchas gracias, doctora Teresita Díaz. Adelante, licenciado Zambrano, si ya está listo, escucharemos con atención sus respuestas planteadas a las preguntas por el sinodal oponente. Ya se ve su presentación, si pudiera ponerle pantalla completa, por favor, para que pudiéramos. Excelente. Ahora sí, adelante, por favor, le escuchamos. Respondiendo a la primera pregunta,
establezca la relación entre las bases teóricas de su investigación con las ideas científicas que sustentan su tesis o aportes teóricos, puntualice sobre la novedad de la investigación. Bien, la primera idea científica que constituye la tríada dialéctica, que es la entrada al proceso de la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Aquí hay tres componentes, ¿no? Que son la necesidad de aplicar las estrategias didácticas que permitan fortalecer el proceso de enseñanza de la química. El segundo componente, la necesidad de incorporar las experiencias previas y sucesos de la actualidad como fenómenos presentes en su contexto. Y el tercer componente, la formación de estudiantes de bachillerato capaces de resolver problemas complejos, no solo en esta etapa educativa, sino a lo largo de la vida. Eso es aprendizaje significativo. ¿Cómo se relaciona esta primera idea científica con la propuesta de Ausubel? Con su teoría, el aprendizaje significativo, que es el proceso a través del cual una nueva información se relaciona con la estructura cognitiva de la persona que aprende. ¿Y quién es la tercera persona? ¿Quién es la persona que aprende? El estudiante, el bachiller que se ha estado formando y que va a ser capaz de resolver problemas. Y esto es aprendizaje significativo y es lo que propone Ausubel. La segunda idea científica, que son los fenómenos que ocurren alrededor de todos, están relacionados con la química. Son el detonante para el aprendizaje porque son capaces de causar asombro. Las características del fenómeno serán holísticos, auténticos, contextualizados, que generen inquietudes y que permita al estudiante crear su propio proceso de aprendizaje. ¿Cómo se relaciona esta segunda idea científica? Con dos teóricos. Gardner propone propuestas de inteligencias múltiples para el desarrollo de proyectos resaltando capacidades. Y estas capacidades cognitivas de los seres humanos, lingüística, la lógica matemática, la física, sinestésica, la musical, la espacial, la social y naturalista. Recordando que el estudiante, que es el que se genera inquietudes, esta generación de inquietudes son sus inteligencias múltiples, porque ahí es que las está potenciando, las está desarrollando, porque cada estudiante es un mundo aparte y cada estudiante puede tener una determinada inteligencia múltiple, una más desarrollada que las otras. Wagner, en el aprendizaje situado para resolver problemas del contexto, sostiene que la adquisición de habilidades y el contexto sociocultural no pueden separarse. Y efectivamente, recordemos que ¿dónde se sitúa ese aprendizaje? En su contexto, que es donde el estudiante todos los días está trabajando, investigando, observando el fenómeno, planteándose problemas para poderlos resolver. La tercera idea científica, que son los componentes no personales del proceso de la investigación, de la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. ¿Quién propone cómo se relaciona esta tercera idea científica? Álvarez de Saya, con la teoría de los procesos conscientes, en su libro de la Escuela de la Vida, se define como el resultado de las investigaciones que describe los procesos que realiza el hombre y que están encaminados a resolver un problema en correspondencia con las funciones específicas del mismo. Y quien conscientemente trabaja en la Escuela de la Vida, los componentes personales de este proceso. ¿Cuáles son esos componentes no personales? El problema es allí donde se encuentra la falta de capacitación, el objeto, que es donde el estudiante vive de sus experiencias previas, el objetivo, ¿no? Capaz de poder capacitar al docente, los contenidos en base a la malla curricular, los métodos para poder desarrollar capacidades, los medios, que son los instrumentos, y las formas, que son el diseño de la cultura. Estos componentes son componentes que describen el proceso que realiza el estudiante, docente-estudiante. La cuarta idea científica, que son los componentes personales del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos, deben estar motivados. ¿Quiénes deben de estar motivados? Los estudiantes, el docente titular, los docentes de grado, la familia, las autoridades institucionales. Bueno, Matirla propone la motivación en el aprendizaje y el equilibrio cognoscitivo. Aquí se propone que la motivación es la disposición positiva para aprender, permitir el desarrollo cognitivo. Bueno, el estudiante debe de estar muy motivado para poder observar con facilidad el fenómeno y poder
tratar de resolver el problema que se plantea. El docente es el que va orientando, va guiando, va utilizando estrategias para que esta motivación se active en el estudiante, ¿no? Asimismo, los docentes de grado y las autoridades que tienen que ir tratando de ir regulando el trabajo docente y de los estudiantes. La quinta idea científica, que son los principios del sistema de estrategia para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Dos principios tenemos, que es la asequibilidad. Aquí es donde todo se relaciona con la convivencia, el saber tolerar, comprender, valorar a los demás. Y el segundo principio, que es el principio de evaluación. Para aprender, la evaluación es el proceso que permite obtener evidencias, ¿no? Elaborar juicios, brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje a lo largo de la formación, en diferentes etapas, no solamente al final. ¿Cómo se relaciona esta quinta idea científica? Vygotsky, con su teoría del constructivismo. El constructivismo propone elaborar la evaluación en diferentes momentos del acto educativo. Si es al inicio, se llama diagnóstico. Si es formativa, se hace durante todo el proceso, y la sumativa acreditativa, que es al final. Recordemos que la evaluación no es al final, la evaluación es un proceso. Entonces se van creando evidencias, se van elaborando juicios, y esto se convierte en etapas, ¿no? En etapas durante el proceso, así es como se evalúa. La sexta idea científica son las dimensiones del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Tenemos dos dimensiones, la curricular. Aquí todos los elementos en la parte conceptual consideran teorías, postulados, conceptos, símbolos, códigos, principios, leyes, lenguaje de la química y las prácticas de laboratorio para poder abordar situaciones de un determinado tema. Aquí el estudiante se convierte en el protagonista. Y las extracurriculares, que son actividades extra, donde el estudiante también es protagonista, ¿no? En ferias, en congresos, en trabajos virtuales. ¿Cómo se relaciona esta sexta idea científica? Brunner, con el aprendizaje por descubrimiento, permite que el aprendizaje en el estudiante sea protagonista de su propio desarrollo cognitivo. Y por supuesto, ¿quién es el protagonista en la dimensión curricular? El estudiante. ¿Quién es el protagonista en todas las actividades extracurriculares que se desarrolla? El estudiante. Va a ser el protagonista para poder resolver problemas que se plantean. La séptima idea científica es en las etapas del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. La interdisciplinariedad presente en todas las etapas, ¿no? Aquí tenemos 4 etapas: la etapa de familiarización de los contenidos, la etapa de desarrollo, donde debe iniciarse la adquisición y retención y recuperación, la etapa de consolidación, en la cual se ejecutan las acciones de las estrategias. La etapa de actualización, una vez que se ha transformado la enseñanza tradicional de la química, se podrá irla perfeccionando. ¿Cómo se relaciona esta séptima idea científica? Morín, con su teoría de la interdisciplinariedad, propone que trata de entender mejor la complejidad del mundo y la sociedad. No se puede referir solamente a casos eventuales de vínculo entre diferentes ciencias. Recordando que la química trabaja interdisciplinariamente, porque la química trabaja con las matemáticas, con la biología, con la educación ambiental, que el fenómeno observado se vuelva interdisciplinario y se cumplen estas 4 etapas. La octava idea científica, el entorno educativo en el que se desarrolla el proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. El aprendizaje basado en fenómenos, al ser interdisciplinario y siendo una propuesta nueva e innovadora, también incluirá el entorno áulico, ecológico y virtual para formar redes de aprendizaje, siempre situado en su contexto. ¿Cómo se relaciona esta octava idea científica con la propuesta de Wegner, con el aprendizaje situado para resolver problemas del contexto? Aquí se sostiene que la adquisición de habilidades y el contexto sociocultural no pueden separarse. Entonces, este aprendizaje basado en fenómenos, al ser una propuesta nueva, se va a trabajar en su contexto, y ese contexto va a tratar de resolver los problemas que él se plantea y los va a solucionar. La novena idea científica, el método científico como eje articulador de la transformación para el aprendizaje basado en fenómenos en el proceso de enseñanza de la química. Bueno, aquí se requiere que los estudiantes comiencen observando, buscando el fundamento teórico, construyendo una hipótesis, analizar los resultados. Aquí van a vivir la experiencia. ¿Cómo se relaciona esta novena idea científica?
Huber propone el aprendizaje desde la experiencia. Este aprende cuando alguna de sus unidades adquiere conocimiento potencialmente útil para el proceso educativo, ¿no? Entonces, el método científico es un método vivencial, experimental, donde el estudiante desarrolla sus habilidades para poder ir ese fenómeno, irlo describiendo con diferentes procesos que tiene el método científico, hasta llegar a analizar resultados y llegar a conclusiones valederas. La 10ª idea científica, la salida del proceso de enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos, que es la capacidad de los estudiantes de observar el mundo al ritmo que se mueve, analizar los fenómenos y este fenómeno dar soluciones a los problemas en el que se presentan, siempre empleando el método científico en el sistema educativo como una propuesta metodológica innovadora del aprendizaje basado en fenómenos en química, permitiendo dinamizar la enseñanza del docente y el aprendizaje del estudiante y su adaptación al medio. ¿Cómo se relaciona esta 10ª idea científica? Con la propuesta que hace Dewey, la orientación pedagógica asociada en los principios de construcción del conocimiento. Estas construcciones humanas relacionadas con la acción y adaptación al medio, porque una vez que el estudiante trabaja con esta propuesta innovadora del aprendizaje basado en fenómenos, bueno, el estudiante se tiene que ir adaptando, ¿no?, a ese medio en el que va a construir su acción hacia el medio. La novedad científica de la investigación, el proceso de investigación realizado y cuyos resultados de la elaboración de la tesis ha permitido acercarse a una solución válida del proceso planteado, revelando la actualidad del tema y la novedad científica, que es la aportación de un sistema de estrategias sustentados en bases teóricas, asumidas, accionando un carácter sistémico que hace posible el proceso de enseñanza de la química basado en el aprendizaje en fenómenos, por primera vez en la historia de la pedagogía de Ecuador para los estudiantes de primero bachillerato. Respondiendo a la segunda pregunta, explique el aporte práctico y los productos prácticos derivados de esta investigación. Explíquelos y pormenorice la pertinencia de los mismos para el contexto donde desarrolla su investigación, puntualice la perspectiva de implementación de estos resultados prácticos en su contexto. Bien, para poder realizar los aportes prácticos hubo que aplicar el FODA para poder conocer los factores internos y los factores externos. Los factores internos, que son las fortalezas y debilidades, y bueno, entre las fortalezas hay empoderamiento de los jóvenes para los procesos que requieren los aprendizajes en química. Se cuenta con el apoyo de grupos de pares, ¿no?, para realizar un trabajo sistémico. La aceptación del docente en los procesos investigativos de química, tanto teórica como experimental. Bueno, se cuenta con laboratorio de química para comprobar la teoría y práctico en los procesos de aprendizaje basados en fenómenos. Las debilidades que pueden existir, que algunos estudiantes pueden tener poca predisposición al trabajo teórico y experimental, especialmente cuando se trabaja con el método científico. Escaso material en los proyectos, puede existir menos equipos en el laboratorio, estudiantes que pueden faltar a clases. Las oportunidades, aquí nos apoyamos, se apoya en las TIC para el proceso de planificación en el estudio de química. Se ha diseñado un manual para la implementación del proceso de enseñanza de la química basado en fenómenos, la creación de un club de ciencia para desarrollar capacidades. Las amenazas, bueno, algunas familias no cuentan con internet para sus trabajos en química. A algunos estudiantes le pueden dar poca importancia al trabajo de aprendizaje basado en fenómenos por ser nuevo. Los docentes, pueden haber algunos docentes que pueden tener resistencia a este proyecto o a esta propuesta innovadora, quizás por el desconocimiento. De ahí la capacitación que hay que... El aporte práctico. Son 3 aportes prácticos, ¿no? El programa de capacitación para docentes, el manual de implementación del proceso de enseñanza de la química con el aprendizaje basado en fenómenos, el club de ciencias para estudiantes de bachillerato. ¿Dónde se va a desarrollar el proyecto? En la Unidad Educativa El Empalme, que está en Ecuador, dirigido a estudiantes de primero bachillerato. ¿Cuáles son las características del proyecto? Bueno, proyectar la transformación del proceso, del objeto de estudio, ¿no?, y dar solución a la situación problemática que se ha identificado. Aquí se van a planificar y dirigir pedagógicamente y didácticamente acciones, ¿no?, para alcanzar los objetivos planteados.
se van a describir y documentar las estrategias a implementar, se van a fundamentar de manera sistémica el objetivo y dar solución problemática planteada. Se van a llevar efectos prácticos para demostrar la relación entre el modelo teórico y el aporte práctico. ¿Cuál es el objetivo general del proyecto? Fundamentar la implementación del sistema de estrategias didácticas metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos en primero bachillerato. Los objetivos específicos: elaborar un programa de capacitación para los docentes de química, diseñar un manual de implementación del proceso de enseñanza de la química basado en fenómenos y crear el Club de Ciencias de Química para estudiantes del bachillerato. En la elaboración del programa de capacitación acerca del aprendizaje basado en fenómenos, la propuesta, bueno, es la sistematización de las mismas, ¿no? Que haya nuevos integrantes en la comunidad, tanto docente como estudiantil, que se puedan realizar talleres, que se trabaje con una visión holística para poder trabajar con el sistema basado en fenómenos y que sea conocido y aplicado. Aquí también se analiza la viabilidad de generar capacitación también para directivos, tratar de trabajar con un modelo de gestión digital, potenciar la innovación para, bueno, para contar con un amplio despliegue de integración eficaz, ¿no?, de estas tecnologías de aprendizaje. Los estudiantes de primero bachillerato son los que van a jugar un rol preponderante. Bueno, en este programa de capacitación hay diferentes operaciones, como son establecer los objetivos del curso de capacitación, elaborar el listado, verificar que se cumplan las condiciones, elaborar una estructura del curso de capacitación, sus objetivos y tiempo, definir lugar, fecha, hora, elaborar agendas, ¿no?, para esta información y que confirmen el equipo facilitador, realizar convocatorias, elaborar y organizar presentaciones, conformar y coordinar equipos de facilitadores, elaborar listados de materiales y recursos, preparar formatos y documentos para imprimir, confirmar asistencia del participante, comprar recursos o materiales, imprimir formatos, las reuniones que hay que coordinarlas con los facilitadores, organizar espacios donde se va a hacer la capacitación, la ejecución de la capacitación del curso, que tiene que ver con congruencia entre la capacitación y el modelo de gestión digital, ¿no? La interrelación de la filosofía institucional, ¿no?, con los objetivos de las estrategias de aprendizaje de la química basada en fenómenos. La relación pertinente que debe existir entre los componentes personales del aprendizaje basado en fenómenos. En cuanto al desarrollo del manual, como se ha explicado anteriormente, este manual debe de tener una motivación para la mejora de las relaciones docente-estudiante-estudiante, con formación progresiva y partiendo de micro talleres muy básicos. Aquí en el manual tiene que haber una comunicación y mejora de ampliación y la relación con el entorno, ¿no? Bueno, en este manual se sugiere la implementación de procesos de enseñanza de la química basado en fenómenos. Asimismo, se sugiere que haya niveles de estrategia de madurez de dimensiones donde se encuentra la institución, ¿no? Y para ello se afirma que la unidad educativa, bueno, tiene que basarse en el trabajo del método científico para aplicar el aprendizaje basado en fenómenos. También es importante que la comunidad educativa del empalme, que no existen documentos de referencia con el aprendizaje basado en fenómenos. Es la primera vez que se está realizando en mi institución con esta investigación en fenómenos, gestión de planes, de metodología. Por lo tanto, para definir el plan estratégico de la institución nos basamos en ámbitos de intervención propuestos por instituciones finlandesas. En este diseño del manual se han trazado algunas acciones, que estas acciones pueden ir en aumento, ¿no? Comenzamos con estas 3 acciones y hemos ubicado nombres que atraigan a los chicos, a los estudiantes, ¿no? Nombres atractivos. Lentes de aumento para ver el jardín botánico, que tiene que ver tu persona con la química, que tiene que ver tu personaje con la química. ¿Han funcionado las medicinas contra el COVID? Bueno, esta es una acción integradora, ¿no? A partir de estas actividades se diseñará un proyecto interdisciplinario, ¿no? Invitando a otras asignaturas a participar del tema desde la perspectiva de cada asignatura. Esto va a potenciar el aprendizaje basado en fenómenos. Bueno, este manual, el objetivo principal es construir una propuesta que permita al estudiante trabajar con el aprendizaje basado en fenómenos y potenciar sus habilidades de creatividad, de toma de decisiones, de trabajo cooperativo entre estudiantes y docentes.
Bueno, en la creación de del Club de Ciencias, en cuanto al Club de Ciencias, el Club de Ciencias destina a crear ciencia juvenil para el amor por la ciencia y la integración por los jóvenes, por el conocimiento. Bueno, la unidad educativa del Empalme necesita de jóvenes, claro, comprometidos, que busquen no solamente cumplir con sus clases normales, sino que busquen la integración entre sus pares para desarrollar ciencia y tecnología. El Club de Ciencia va a dar una respuesta clara al problema de investigación que se planteen y el interés se incrementará y se potenciará. Bueno, este es un eslabón para la evolución de la unidad educativa en materias de ciencia en cuanto al Club de Ciencia, donde la didáctica y la pedagogía, el objetivo es mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La innovación en ciencia es fundamental, ¿no? En cualquier proceso, porque en el ámbito educativo da protagonismo a los jóvenes y en educación eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Lo que se plantea es una serie de puestos estratégicos dentro de la organización y dando siempre una visión holística, ¿no? Unidad educativa para que se logre ser en ciencias muy competente. El producto práctico derivado de la propuesta del Club de Ciencias se presenta con un organigrama bien definido y un perfil de puesto de cada uno de los actores en el mismo. Para la creación, bueno, del Club de Ciencia hay una estructura que se ha desarrollado como el resumen y justificación del Club de Ciencia. Se plantean los objetivos generales, objetivos específicos, contenidos y plan de trabajo, principales prácticas pedagógicas a utilizar y metodología. ¿A qué público va dirigido? ¿Qué plataformas educativas se pueden utilizar? Por ejemplo, se puede utilizar Classroom para poder trabajar con la gestión digital acorde a lo que los chicos necesitan. El apoyo que sí tiene la institución de laboratorios de física, química, biología, la presentación de los trabajos que se realizan en este club en ferias científicas, ¿no? Eso va a potenciar las habilidades de los chicos. En las etapas del Club de Ciencia, dar motivación, organización, creación, desarrollo, cierre y sobre todo siempre estar evaluando todo lo que se ha realizado. En cuanto a perspectiva de implementación de los resultados prácticos en la unidad educativa del Empalme, bueno, aquí se van a trazar estrategias didácticas que mejoren la enseñanza, aprendizaje de la química, basada en aprendizaje en fenómenos. Bueno, los estudiantes de primero bachillerato para que puedan llevar a la práctica, ¿no? Los productos y acciones estratégicas bien definidas, acompañadas con indicadores, etapas, planes de mejora, cumpliendo los objetivos específicos. Esta es una propuesta innovadora para el fortalecimiento de enseñanza-aprendizaje de los jóvenes, ¿no? Bueno, la propuesta práctica resulta ser flexible y genera capaz de ser adoptada por toda la institución educativa y también por instituciones educativas del Empalme y por qué no decirlo, de otros cantones en el Ecuador, que se interesen por la estrategia didáctica para mejorar la enseñanza-aprendizaje basado en fenómenos y el método científico. La unidad educativa del Empalme, siendo una institución urbana, las TIC se van a convertir en apoyo sostenible para integrar a la comunidad educativa y el rol que le toque desempeñar. Aquí la comunicación va a ser rápida y fluida. Bueno, ¿no? Los estudiantes, a pesar de haber estudiantes de la zona rural, bueno, muchos sí cuentan con internet, otros no, pero el uso de las TIC va a ser importante porque va a ahorrar tiempo y espacio para el proyecto. Al presentar propuestas prácticas que nacen del engranaje sustentado, a pesar de el aprendizaje va a ser una propuesta nueva y poco conocida, bueno, resulta innovadora, tanto para los estudiantes como para los docentes. Esto va a permitir dinamizar el aprendizaje interdisciplinario, ¿no? Entonces, estas propuestas prácticas se trabajarán con experimentos en el laboratorio, con exposiciones en ferias de ciencias, ferias científicas. Muchas gracias por su amable atención. Gracias a ti, licenciado Jorge Zambrano. A continuación, escuchamos atento la evaluación de las respuestas dadas por el aspirante ante los planteamientos de la oponencia. Doctora Teresita, puede hacer uso del micrófono en cuanto usted lo disponga, por favor. Gracias. Bueno, yo quería finalmente decir que pues las respuestas han sido amplias, bien planteadas, acordes realmente con los resultados de este trabajo, que es un trabajo muy fuerte, un trabajo muy bien estructurado. Tanto la exposición inicial como las respuestas a la oponencia, como el informe de investigación que se presentó, realmente son excelentes. Y mi propuesta final para que sea valorado por este
jurado es que pues se le otorgue el título de magíster en ciencia, en educación, en docencia e investigación a Jorge Zambrano, pero que además se haga con la categoría de excelencia académica. Y se le sugiere a Jorge que de este trabajo pues desarrolle un artículo científico y lo publique, y se le hace un llamado a que continúe con este trabajo de investigación en el programa de doctorado de nuestra universidad. Muchas felicidades, Jorge, por el excelente trabajo hecho, y pues mi sugerencia al comité, al jurado, es realmente que sea de excelencia académica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Teresita. Pues con el permiso de los presentes, haré uso de este momento para realizar un planteamiento al licenciado Zambrano. Quiero felicitarle primeramente, ya que fue muy instructiva su exposición. Le felicito en verdad por ello. Ha demostrado un gran dominio de su tema de investigación. Me llama mucho la atención el club de ciencia que está usted tratando de implementar y como parte de su aporte. Mi pregunta es, ¿qué implicaciones de manera personal y profesional tendrá la implementación práctica de este club a los alumnos? Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, en lo personal, como docente de muchos años de trabajo, el haber realizado este trabajo de investigación me permite poder tener otra visión clara de lo que se puede realizar en química. Porque normalmente hemos estado aplicando, muchos proyectos como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, pero esta es una propuesta nueva e innovadora, me va a permitir poder orientar a los estudiantes para que en su contexto puedan observar la química desde otro punto de vista, no solamente cuando se trabaja en el aula, con los procesos teóricos, no solamente en el laboratorio, cuando trabaje experimental con los chicos, que ahí aplican el método científico, sino también en el jardín botánico, que es una de las propuestas que yo hice en la institución y la estoy tratando de desarrollar, que tenemos aproximadamente 1 hectárea que la estamos desarrollando, y ahí se pueden ir potenciando actividades de química ambiental, y el trabajo ahí puede ser interdisciplinario, y efectivamente se lo está haciendo. Entonces, esta propuesta me va a permitir no solamente trabajarla con los estudiantes, sino con los docentes, para que la conozcan, la investiguen y la puedan aplicar, y se potencie el trabajo no solo de química, sino de todas las asignaturas. El colegio se puede convertir en un ejemplo para las instituciones del Cantón, del Ecuador, y por qué no decirlo del mundo entero, ¿no? Porque es una propuesta nueva. Muchas gracias por su respuesta. Sin duda comparto esa visión, esa idea que usted tiene. Bueno, pues continuamos ahora con la caracterización y los criterios evaluativos sobre el proceso de formación del aspirante a cargo de su tutora, la doctora Dency Malena Peláez Pacheco. Doctora, le cedo el micrófono en cuanto usted disponga, por favor. Muchas gracias, doctor Rafael. Muy buenas tardes a los sinodales, al público en general. Me permitiré hacer una valoración del trabajo de investigación que ha venido realizando Jorge Zambrano desde mi postura como tutora. Voy a iniciar planteando que el trabajo ha progresado a lo largo de los varios meses, donde la satisfacción como tutora ha primado, principalmente al evidenciar el crecimiento de Jorge como investigador, a quien hoy felicito por haber culminado una meta que él se planteó con determinación. Ese camino rumbo a esa meta no ha sido sencillo. Fuimos transitando por varias preocupaciones, debates, acuerdos, desacuerdos, problemas con las redes de comunicación y otros propios del proceso de investigación. Sin embargo, al estar focalizados, cada quien dando lo mejor de cada quien, pues dio resultado a esta obra científica que aquí se ha presentado de muy buena forma. Sabemos que Jorge a veces piensa más rápido de lo que van sus palabras, y eso debo resaltarlo porque tiene grandes ideas, y el permitir, como él decía, estructurarlo en un informe de una manera amplia,
pues lleva a él consolidar esta disciplina que lleva como bandera. Y él siempre escucha las sugerencias atentamente. Sus fundamentos los fue modelando en una propuesta que tiene un sentido invaluable de vocación pedagógica, y quiero recalcarlo con mayúsculas. Jorge no ha hecho esta investigación para obtener el título de magíster nada más, sino que auténticamente quiere mejorar el aprendizaje de sus estudiantes con auténtica vocación pedagógica. Son su principal motivación, y estoy segura que va a salir con la inteligencia que lo caracteriza, demostrando las habilidades investigativas, siempre con un valor, el valor del respeto a los demás. Destaco en Jorge el compromiso como atributo importante en todo momento, acorde a las exigencias que el desarrollo de esta maestría y la investigación requerían. Por lo anteriormente comentado, cabe recalcar que los resultados presentados el día de hoy han sido producto de un proceso investigativo minucioso, que puede ser ejemplo para futuros estudiantes de maestría que se forman en UNISAN, toda vez que esta presentación y el informe se aplicó en un lenguaje correcto, legible, con profundidad y formalidad. Fue para mí un honor como tutor haber trabajado con Jorge. En cada encuentro debatimos como dos expertos de la química, pero más como profesionales de la educación. Por eso yo también he aprendido, y te doy muchas gracias, Jorge, por haber contribuido a mi propio aprendizaje. Es importante mencionar que Jorge ha sido capaz de desarrollar de manera continua y permanente habilidades investigativas que fueron reconocidas en el desarrollo de los trabajos que realizamos en conjunto. Además, se caracterizó por su organización, que fue una prioridad para él, el cumplir en tiempo y forma con las encomiendas asignadas, jamás retrasándose con una entrega. Por lo tanto, podemos decir que su formación le permite ser considerado como un estudiante de excelencia, es decir, un estudiante integral. Con base a los argumentos anteriormente presentados, producto de esta valoración del desempeño académico del maestrante, se propone alcanzar el título de magíster en educación a un excelente profesional que sabremos pondrá en alto el nombre de esta universidad, y estaremos siempre orgullosos de él. La casa que te ofreció, Jorge, la oportunidad de hacerte investigador y obtener este título. Estoy convencida que en lo inmediato Jorge continuará con el mismo entusiasmo, trabajando con la implementación de su obra, y juntos o en solitario podremos publicar artículos de su trabajo. Mi consejo, Jorge, es que continúe con los estudios de doctorado, porque van a perfeccionar su obra. Por lo anteriormente planteado, solicito respetuosamente a los sinodales se proponga que se otorgue el título de magíster en educación de docencia e investigación a Jorge Zambrano con la categoría de excelencia académica, atributo que en mi criterio se merece como estudiante de esta maestría por la excelente tesis presentada. Gracias. Muchas gracias. No es necesario que los miembros del jurado nos reunamos a deliberar, por ser este un acto virtual. Procederé entonces a dar lectura al informe final de evaluación del aspirante licenciado Jorge Zambrano Bravo. Título de la tesis: Sistema de estrategias para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos. Un proyecto para su implementación en primero de bachillerato de la Unidad Educativa El Empalme, Guayas, en Ecuador. Respecto al nivel de actualidad y pertinencia del tema de investigación, el resultado de la investigación que se presenta como tesis de grado para obtener el grado de magíster en Ciencias de la Educación responde a un tema de gran relevancia e importancia por el momento histórico actual de esta nueva realidad educativa post-pandémica, en un mundo globalizado en donde se requieren recuperar los aprendizajes perdidos y desarrollar aprendizajes significativos en el área de las ciencias exactas, basado en el análisis de fenómenos, en donde la observación del contexto natural se considera detonante para compulsar el interés por el estudio de la ciencia. Con un docente como guía en esa aventura que representa la investigación científica con el objeto de optimizar la formación de los futuros profesionales, por lo que propone alternativas innovadoras
para mejorar las habilidades investigativas. El asunto de argumentar y fundamentar que la comprensión de los fenómenos observados requiere de la guía docente, pero en el marco de un proyecto contextualizado y con base en estrategias innovadoras, presenta un abordaje con respecto al aprendizaje basado en fenómenos que busca elevar la calidad de los programas y por ende del aprendizaje. En la misma medida en que refleja un alto nivel de actualidad, demuestra su pertinencia y novedad para el sistema educativo de Ecuador y especialmente su importancia para la provincia de Guayas. Respecto al nivel de profundidad de los argumentos y los resultados teóricos y prácticos obtenidos, en el informe del proyecto de investigación se refleja un alto nivel de los argumentos dados, presentados con lógica argumentativa y teorías que avalan sus bases teóricas y fundamentos aportados. El aspirante a magíster presenta como aporte teórico un sistema de estrategias para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómeno para los alumnos de bachillerato, que se fundamenta en 11 ideas científicas, esto es, las tesis que se desglosan a lo largo del capítulo 2 del informe de investigación y que ya han sido sustentadas. Demuestran también cómo se pone en práctica a través de los aportes del proyecto presentado. Este jurado considera que en la tesis planteada por el autor existe claridad de los aportes y relación entre ellos y es una importante contribución a las ciencias de la educación. El aporte práctico, que es el proyecto, consta de 3 productos prácticos para la implementación del sistema de estrategias para la enseñanza de la química a través del aprendizaje basado en fenómenos en bachillerato, bien trabajados y fundamentados que reflejan que no solo se aporta a la teoría pedagógica, sino también a la forma de implementar dichos aportes. Respecto a las habilidades de comunicación científica demostradas por el aspirante en el acto de sustentación, y calidad de los medios utilizados como apoyo, el aspirante demuestra habilidades de comunicación científica en el proceso de sustentación de la tesis, lo que está avalado también por su participación en eventos científicos internacionales, donde se han expuesto con claridad los resultados de este trabajo. En el acto de la defensa, se hacen planteamientos claros y precisos sobre los aportes de la investigación y el proceso mismo efectuado por el aspirante. El aspirante se apoya en recursos digitales para desarrollar su sustentación como diapositivas de buena calidad donde se reflejan los resultados. El ejercicio investigativo del aspirante posee unidad, congruencia y pertinencia que se deja ver en el abordaje del objeto de estudio y su relación con el planteamiento del problema, los objetivos, así como la aplicación de la metodología instrumentada. Respecto a la calidad de la respuesta a los sinodales, tanto al oponente como a todo el equipo en general, las respuestas a la sinodal oponente y a los sinodales pertenecientes al jurado son de excelente calidad, lo que demuestra alto dominio del proceso de investigación desarrollado y habilidades de comunicación científica, al ser preciso en las respuestas con fundamentos teóricos demostrados. Respecto al nivel de aplicabilidad de los resultados del contexto, los resultados de este trabajo pueden ser aplicados en la práctica educativa y utilizados como referencia para futuras investigaciones en el área. Se encuentran perfectamente sustentados y argumentados. Los argumentos que se defienden son totalmente válidos para su aplicación en la práctica educativa y aportan mucho no solo en el perfeccionamiento de la enseñanza, sino para el desarrollo de las habilidades investigativas y por ende el mejoramiento del rendimiento académico y la formación de futuros profesionales calificados en el área con base en novedad científica de la investigación. Evaluación final que se otorga. Este jurado otorga la calificación final de excelente a la sustentación de tesis de magíster en ciencias de la educación del aspirante
Jorge Zambrano Bravo. Hace un reconocimiento especial a la excelencia académica demostrada en toda su trayectoria como estudiante de maestría y propone que su trabajo sea publicado en una revista de reconocido prestigio internacional. Además, recomienda ampliamente que el aspirante continúe con sus estudios de doctorado. El jurado también felicita a Jorge Zambrano Bravo por poder acceder a partir de este momento a su título académico de Maestro en Ciencias de la Educación. Y para que así conste, firmamos la presente a los 11 días del mes de febrero del 2023, doctora Adriana Insunza Díaz, presidente del jurado, doctora Teresita Díaz Domínguez, sinodal, doctor Rafael Ortiz Chan, sinodal. Bien, pues una vez leído el informe de evaluación, cedo el micrófono al maestro Jorge Zambrano Bravo para sus comentarios de cierre. Maestro, ahora, adelante, por favor. Muy agradecido, especialmente a la doctora Dency Peláez. Realmente ha sido un trabajo bien coordinado. La guía que me ha dado la doctora, bueno, ha sido una guía de luz, ¿no? En el camino no ha sido fácil, como lo decía la doctora, pero ese trabajo investigativo ha sido reconfortante, ¿no? Porque ha sido un tema también novedoso, interesante, capaz de generar reacciones y emociones como investigador, ¿no? Y realmente la capacidad de tutoría de la doctora Dency, para mi parecer, han sido brillantes, brillantes realmente. Su guía extraordinaria. El trabajo con la doctora Teresa, sus clases en metodología 1, metodología 2, seminario 2. Bueno, doctora Teresita, realmente usted es una excelente, excelente docente, ¿no? Una guía para nosotros. Doctora Adriana Insunza, ¿no? Con las asignaturas que usted nos pudo dar, realmente han sido luz en el camino también para ir construyendo grandes aportes y que han servido para construir la tesis. Doctor Rafael Ortiz, bueno, no tuve el gusto de ser su alumno, pero la capacidad con la que usted hoy día ha trabajado realmente me asombra, ¿no? Compañeros de la maestría del grupo medio 1, bueno, las clases que nosotros hemos compartido virtualmente han sido muy importantes, ¿no? Los aportes que hemos realizado y bueno, el camino ha sido largo, pero ha sido también de un aprendizaje grande y valedero, ¿no? Para nosotros en Ecuador. Realmente yo estoy orgulloso de pertenecer a la Universidad Santander, ¿no? Ha sido una experiencia en lo que es maestría extraordinaria, ¿no? La guía, el trabajo coordinado realmente de la universidad es un ejemplo y yo siempre que hablo con mis compañeros en la institución, siempre hablo muy bien porque me gusta la metodología de trabajo de la universidad. Mis felicitaciones a la universidad, no está el señor vicerrector aquí, pero mis felicitaciones también al señor vicerrector por sus grandes aportes y que también se trabajó con él. Muchas gracias, estoy muy agradecido por haberme permitido ser su estudiante. Gracias. Felicidades ahora, maestro Jorge Zambrano, muchas felicidades. Pues un abrazo a la distancia a todos los presentes y en especial a nuestros hermanos ecuatorianos. Agradecemos a todos su compañía el día de hoy, su atención, y a nombre de la UNISAN Cancún y el CICIP, les deseamos muy buenas tardes. Hasta pronto. Un abrazo a todos.